Hola, ¿cómo están queridos suscriptores y público en general? En esta ocasión les traigo el cuarto capítulo de este fanfic. Espero les guste y lo disfruten. No soy dueño de Baramer ni de Danmachi. Lo único que me pertenece son las historias y fanfics que subo en este canal. Sin nada más que agregar, comencemos. Capítulo 4. El sol comenzaba a declinar sobre horario cuando Dante Greenville se alejó del bullicio del gremio de aventureros. En su bolsa, los balis tintineaban con un sonido satisfactorio, el fruto de otro día de trabajo en las mazmorras. A su espalda, las risas de Rolf, Nira y Tania se mezclaban con el rumor de la ciudad, dirigiéndose hacia la patrona de la fertilidad para celebrar. Él, en cambio, tomó el camino opuesto, hacia las calles más tranquilas donde se alzaba el orfanato. Mientras caminaba, Dante ajustó inconscientemente su postura, manteniendo esa apariencia erguida y segura que tanto trabajo le costaba sostener. Su cabello, cortado al estilo de aquel a quien alguna vez llamó hermano, Rogaldorn, se erguía sobre su frente con una precisión casi militar. Cada paso que daba era medido, calculado para proyectar la imagen de un joven de 18 años, no la de un niño de 10. El disfraz era perfecto, su estatura anómala, su mirada serena, incluso la forma en que llevaba su modesta armadura contribuían al engaño. Para la próxima no aceptaré un no por respuesta, había dicho Rolf con su voz ronca y amistosa. Dante esbozó una sonrisa al recordarlo. El humano fornido, con su hacha siempre a punto, había aceptado sin cuestionar la historia de Dante, un aventurero novato sin falna, buscando ganarse la vida. Nira, la elfa de ojos perspicaces, y Tania, la felina cuya cola se movía al ritmo de sus emociones, tampoco habían sospechado. Por segundo día consecutivo, su fachada había resistido. Al doblar una esquina, el orfanato apareció en la distancia. Un edificio de piedra desgastada por el tiempo, con ventanas que necesitaban pintura y un jardín descuidado que alguna vez debió ser hermoso. María Martel lo mantenía funcionando con un tesón que Dante admiraba profundamente. Allí vivían una docena de niños, cada uno con historias de pérdida similares a la suya, o al menos, a la de Dante Greenville. El sol de horario comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados cuando Dante cruzó el umbral del orfanato. El patio, normalmente sumido en una calma modesta, bullía con una energía inusual. Los gritos juguetones de los niños se mezclaban con la voz suave y melodiosa de Esir Flova, quien, arrodillada, repartía pequeños pastelitos a un círculo de rostros expectantes. María Martel, con su delantal manchado de harina, observaba desde la puerta de la cocina con una sonrisa cansada pero genuina. La llegada de Dante fue como una chispa. «Dante. Dante ha vuelto», gritó una niña pequeña de trenzas deshilachadas, abandonando su pastelito para lanzarse hacia él. El coro se unió rápidamente, y pronto estuvo rodeado por un enjambre de pequeños que tiraban de su túnica, ahora ligeramente polvorienta por el viaje desde las mazmorras. Él se agachó, permitiendo que un niño de no más de 5 años se colgara de su cuello, y su rostro, tan cuidadosamente compuesto para proyectar la serenidad de un adulto, se suavizó con una expresión que solo aquí, en este lugar, podía permitirse. Fue entonces cuando su mirada se encontró con la de Esir. Ella se había puesto de pie, y el gesto amable y despreocupado que mostraba a los niños se había congelado por una fracción de segundo. Sus ojos, de un plateado profundo que a veces parecía contener estrellas, se ensancharon casi imperceptiblemente. Recorrieron la figura de Dante, desde sus botas gastadas hasta el nuevo corte de su cabello, corto y práctico, que acentuaba la línea de su mandíbula y hacía parecer sus ojos azules, herederos de otra vida, de otra sangre, más penetrantes. Más antiguos. El muchacho desgarbado de apariencia adolescente que había visto la semana anterior había desaparecido. En su lugar había un joven que llevaba el peso de sus años no en el rostro, sino en la postura, en la quietud de su mirada. Parecía tener 18 años, fácilmente. Un cambio tan radical en tan poco tiempo, pensó Esir, mientras una sonrisa perfectamente práctica volvía a sus labios. No es solo el pelo. Es él. Su alma brilla de manera diferente. Dentro de ella, Freya, la diosa de la belleza, cuya verdadera esencia estaba oculta bajo el hechizo que la convertía en la simple y amable Esir, sintió un leve escalofrío de fascinación. Su poder, severamente limitado por las reglas celestiales en horario, no podía desplegarse para escudriñar almas a su antojo. Pero no necesitaba de su divinidad para percibir la anomalía que era Dante Greenville. Desde su primer encuentro, había sentido la incongruencia, los ojos de un veterano de 1000 campos de batalla en el cuerpo de un niño,
Un alma cuya profundidad y antigüedad resonaban con un eco que trastocaba sus sentidos mortales. Era como escuchar una sinfonía compleja y olvidada a través de un muro grueso, podía sentir su magnificencia, pero no discernir sus notas. Su interés principal, su obsesión dorada, seguía siendo Belcranel, cuya alma pura y brillante era el tesoro más deslumbrante que había encontrado en el mundo inferior. Pero Dante. Dante era un misterio envuelto en otro misterio. Un acertijo que ahora, con esta nueva apariencia que hablaba de una transformación deliberada, se volvía irresistiblemente intrigante. Era un capricho secundario, sí, pero uno que comenzaba a arraigar con una curiosidad insidiosa. ¡Qué cambio tan sorprendente, Dante!, exclamó Esir, acercándose con naturalidad, una cesta vacía balanceándose en su brazo. Casi no te reconocí. Ese nuevo corte te hace ver muy maduro. Su tono era ligero, amistoso, el de una voluntaria que simplemente hace una observación casual. Dante desenredó suavemente al niño de su cuello y se irguió, enfrentando su mirada. No había rastro de turbación en él, solo una cortesía tranquila. Esir. Gracias. Era necesario para el trabajo, respondió, su voz más grave de lo que cualquiera esperaría de un muchacho, pero no artificial. Era la voz que había usado para dar órdenes en medio del fragor de la batalla, ahora moderada, domesticada para este mundo pacífico. ¿Trabajo? ¿En las mazmorras?, preguntó Esir, inclinando la cabeza. Sabía, por los comentarios dispersos de María y los niños, que Dante había empezado a aventurarse. Pero ver la evidencia física, la confianza silenciosa que ahora emanaba de él, era otra cosa. Algo así. Recolectar cristales. Es un buen ingreso, dijo Dante, evasivo pero no mentiroso. Su atención se desvió hacia María, quien se acercaba limpiándose las manos en el delantal. El gesto era un claro cierre a la conversación. Esir no insistió. La diosa en su interior ardía en deseos de hacer más preguntas, de observar cada movimiento, cada microexpresión. Pero Esir Floba, la humana, solo podía sonreír. Me alegra oírlo. Este lugar necesita toda la ayuda posible. Su mirada recorrió el patio, los niños que ahora volvían a sus juegos, la fachada modesta del orfanato. Y tú pareces estar haciéndote fuerte para protegerlo. Dante asintió, una sombra de algo que podría haber sido determinación o dolor cruzó por sus ojos dorados. Esa es la idea. María intervino entonces, poniendo una mano cálida en el hombro de Dante. Basta de interrogatorios, Esir. Deja que el muchacho descanse. Ha tenido un día largo. Su mirada, llena de una perspicacia maternal que no necesitaba de poderes divinos, estudió a Dante. Ella también veía el cambio, la capa adicional de fatiga serena que envolvía su espíritu, pero en su caso solo veía a un niño, su niño, creciendo demasiado rápido por necesidad. Esir rió, un sonido claro como una campana. Tienes razón, María. Me despido. Hasta la próxima, Dante. Cuídate mucho. Comillas con un último y significativo vistazo que trató de ser despreocupado, Esir se volvió y salió del patio, su figura desapareciendo en el callejón crepuscular. Dante la observó marcharse, sus sentidos hiperalertas, entrenados en campos de batalla de una escala que este mundo ni siquiera podía concebir, registrando cada detalle. La elegancia inconsciente de su paso, la manera en que la luz morada del atardecer parecía adherirse a ella. Sí, definitivamente había algo más. Una diosa, probablemente. Pero en su lista de prioridades, desentrañar la identidad divina de una voluntaria caprichosa estaba muy por debajo de asegurar la cena para los niños, reparar el techo, y sentir, en lo más profundo de su ser, el latido tranquilo y dorado de Telesto. Su lanza, y el anhelo silencioso, casi un susurro, de Encarmine, su espada gemela. Esta era su segunda vida, su segunda oportunidad. Un campo de batalla diferente, con enemigos como la pobreza y la desesperación, pero no por ello menos digno de librar. Mientras ayudaba a María a poner la mesa, los niños riendo a su alrededor, Dante supo que la mirada de Esir, de Freya, seguiría sobre él. Era una variable nueva, potencialmente peligrosa. Pero por ahora, el sabor simple de la comida casera, la calidez de este pequeño refugio, y la determinación férrea de protegerlo, eran lo único que importaba. El disfraz funcionaba. El guerrero había encontrado una nueva fortaleza que defender. Y en la quietud de su alma antigua, el ángel primarca caído, ahora un huérfano con una lanza oculta, estaba en paz. Al día siguiente, Dante se reunió nuevamente con Rolf, Nira y Tania en la entrada de las mazmorras. El humano le dio una palmada en la espalda que habría derribado a cualquier niño de 10 años,
pero que Dante recibió con apenas un ligero balanceo. Hoy llegaremos al 5.º piso, anunció Rolf con entusiasmo. Nira ajustó su arco. Siempre y cuando alguien no se emocione demasiado y atraiga a una manada de goblins como la última vez. Eso fue una estrategia, protestó Tanya, sus orejas felinas erguidas en señal de indignación. Dante observó el intercambio con una sonrisa genuina. En su vida anterior, sus hermanos habían sido guerreros de solemnidad imponente, seres de propósito singular. Rolf, Nira y Tanya eran diferentes, imperfectos, ruidosos, humanos en el sentido más esencial del término. Y por primera vez en sus dos vidas, Dante se encontraba disfrutando de una camaradería no basada en deber o destino, sino en elección. Al adentrarse en las mazmorras, Dante sintió como Telesto resonaba en su interior. Cada monstruo que enfrentaban, cada pasillo que exploraban, era un paso más hacia su doble objetivo, ganar los valis necesarios para mejorar el orfanato, y al mismo tiempo, entrenar en secreto para el día en que su verdadero poder fuera necesario. En un momento de relativa calma, mientras descansaban después de derrotar a un grupo de kobolds, Tanya se acercó a Dante. «Oye, ¿nunca piensas en obtener una falna?», preguntó, su cola moviéndose con curiosidad. «Con tu habilidad, algún dios seguramente te tomaría en su familia». Dante miró hacia la oscuridad del pasillo que se extendía ante ellos. «Cada uno tiene su camino, Tanya. El mío es diferente». La felina lo estudió por un momento, sus ojos felinos entrecerrados. «A veces pareces mucho mayor de lo que dices ser». El corazón de Dante se aceleró, pero mantuvo la calma. Las responsabilidades envejecen a un hombre prematuramente. Rolf se rió desde donde estaba revisando su hacha. «Dice el chico de 18 años. Espera a tener mi edad, entonces sabrás lo que es sentirse viejo». La conversación derivó hacia otros temas, pero la observación de Tanya quedó resonando en la mente de Dante. El disfraz era bueno, pero no infalible. Tendría que ser más cuidadoso. Esa tarde, cuando el grupo emergió de las mazmorras con otro botín de cristales mágicos, Rolf insistió nuevamente en celebrar en la taberna. «Esta vez no te escapas, Dante», dijo con una sonrisa amplia. Dante consideró la oferta. María no esperaría hasta tarde, y los otros niños del orfanato estarían bien cuidados. Además, rechazar constantemente podría levantar sospechas. «Una copa», accedió finalmente. «Solo una». La patrona de la fertilidad estaba llena de aventureros, el aire espeso con el olor de cerveza, comida e historias exageradas. Rolf consiguió una mesa en un rincón, y pronto llegaron jarras espumosas y platos humeantes. Nira brindó. «Por el botín, y por no haber muerto hoy». «Por no haber muerto», repitieron todos, chocando sus jarras. Dante bebió un sorbo de la cerveza, amarga, espumosa, completamente terrenal. En su vida anterior, había tomado néctares de mundos moribundos y vinos elaborados con uvas cultivadas en lunas distantes. Ninguno sabía tan real como esta cerveza de taberna compartida con compañeros que lo aceptaban sin conocer su verdad. «Cuéntanos, Dante», dijo Rolf después de un rato. «¿De dónde vienes realmente? No tienes acento de horario». Dante había preparado esta historia. «De un pueblo al norte. Mis padres eran granjeros. Una plaga. Bueno, ya no están». El silencio que siguió fue respetuoso. En un mundo de monstruos y mazmorras, la muerte por causas mundanas era quizás la más trágica de todas. «Lo siento, hermano», dijo Rolf, su voz inusualmente suave. «Por eso trabajo tanto», añadió Dante, y esta vez no estaba actuando del todo. «Para que otros no pierdan lo que yo perdí». Tanya puso su mano suavemente acolchada como la de un felino, sobre la de Dante. «Eres un buen tipo, Dante». En ese momento, rodeado de compañeros que lo aceptaban, con el peso de Telesto en su interior y el recuerdo de Encarmine en su alma, Dante sintió algo extraño: pertenencia. No la pertenencia de un primarca a su legión, ni la de un guerrero a su causa, sino la simple y complicada pertenencia de un hombre a otros hombres. El silencio en la sala de reuniones de la familia Loki era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los últimos rayos del crepúsculo filtraban por los ventanales góticos de la mansión, pintando de tonos anaranjados y morados los rostros pensativos de los aventureros de mayor rango. Findeimne, el líder pragmático, fue el primero en romper el silencio. Su voz, siempre medida, resonó en la estancia. «Dos casos similares en tan poco tiempo no pueden ser coincidencia. Un huérfano que mata a un jabalí de batalla con una lanza invocada, y un aventurero novato que porta un arma con las mismas propiedades. La probabilidad estadística es infinitesimal».
Riberia Aljosalf, la elfa de pelo verde y mirada analítica, asintió lentamente mientras sus dedos acariciaban el borde de su taza de té ya frío. Lo que me preocupa no es solo la capacidad de invocación, dijo, su voz melodiosa pero cargada de preocupación. Es el hecho de que ambos carecen de falna. Según todas las leyes mágicas que conocemos, eso debería ser imposible. El falna es el canal que permite a los humanos acceder a habilidades extraordinarias. Sin él, deberían ser tan frágiles como el cristal ante un monstruo de ese nivel. Completó Gareth Landrock, el enano de barba rojiza y brazos como troncos. Y sin embargo, ese niño mató a un jabalí de batalla. Esos bichos no son ninguna broma, incluso para aventureros de nivel 2. Ice Wallenstein, la rubia de ojos dorados que normalmente permanecía en silencio durante estas discusiones, levantó ligeramente la cabeza. ¿La lanza?, preguntó, su voz tan suave como el aleteo de una mariposa. Loki, reclinada en su sillón con una sonrisa que no llegaba a sus ojos rojos, giró la cabeza hacia la joven. Sí, querida. La lanza. Telesto, según el rumor. Un nombre interesante, ¿no crees? Telesto. Repitió Finn, frunciendo el ceño. En la mitología antigua, Telesto era una de las Oceánides, hijas de Océano y Tetis. Un nombre acuático para una arma dorada. ¿Alguna conexión con Poseidón o sus seguidores? Dudo que Poseidón esté involucrado, respondió Riberia. Su familia está principalmente en el este, y no tenemos noticias de que estén desarrollando armas invocables. Además, el hecho de que ambos usuarios carezcan de falna sugiere que el arma misma concede el poder, no una bendición divina. Mientras tanto, en los talleres humeantes de la familia Hephaestus, la situación era notablemente similar pero con un tono completamente distinto. La diosa Hephaestus, con su parche en el ojo y sus manos callosas de 1000 herrerías, escuchaba el informe de su capitán, Tsubaki Colbrande. El taller principal olía a metal fundido, aceite y sudor, con el sonido de martillos golpeando yunques formando una cacofonía industrial. ¿Una lanza que se invoca?, preguntó Hephaestus, su voz áspera como lija. ¿Y dices que no tiene falna? Tsubaki, con su característica sonrisa despreocupada, asintió mientras limpiaba una mancha de grasa de su delantal. Eso es lo que dicen los rumores, jefa. Un aventurero novato, sin falna, que saca una lanza dorada de la nada cuando la necesita. La llama Telesto. Algunos dicen que es herencia familiar. Hephaestus se levantó de su banco de trabajo y caminó hacia la forja principal, donde las llamas danzaban en tonos azules y naranjas. Herencia familiar, murmuró. No conozco ninguna familia capaz de crear armas invocables. Ni siquiera nosotros, con toda nuestra tecnología y magia, hemos logrado ese avance. Las armas de almacenamiento dimensional requieren artículos especiales y un usuario con habilidades mágicas. Pero eso no es todo, agregó Tsubaki. Hay otro rumor, menos consistente, sobre un niño huérfano que hizo algo similar. Mató a un jabalí de batalla en el patio de un orfanato con una lanza dorada que apareció de la nada. La diosa herrera se detuvo en seco. ¿Un niño? ¿Y un jabalí de batalla? Sí. Los dos aventureros que lo vieron dijeron que tendría unos 14 o 15 años. El novato, en cambio, parece de 18. Hephaestus se frotó la barbilla, dejando una nueva mancha de hollín en su piel. 2 casos. 2 usuarios sin falna. 2 lanzas doradas invocables. Esto es perturbador. ¿Perturbador?, preguntó Tsubaki, arqueando una ceja. Yo diría que es fascinante. Imagina poder crear armas así. Revolucionaría todo el sistema de equipamiento. O lo destruiría. Contrajo Hephaestus. Si cualquiera puede invocar armas poderosas sin necesidad de herreros, de falna, de entrenamiento. ¿Qué sentido tiene todo nuestro trabajo? ¿Qué sentido tiene el sistema de familias y niveles? Tsubaki guardó silencio por primera vez, comprendiendo la gravedad de la situación. De vuelta en la mansión de Loki, el análisis continuaba. Entonces, tenemos 2 misterios en uno, un artefacto de poder desconocido y una nueva forma, o quizás una antigua forma olvidada, de acceder a la fuerza. Ambos casos suelen a problemas mayores. Sus ojos rojos brillaron con una luz que no era del todo preocupación, había un destello de esa curiosidad insaciable que definía a los dioses. Fin, quiero que investigues esto personalmente. Accede al huérfano. Necesitamos ver esa arma, o al menos obtener una descripción detallada de primera mano. Gareth, usa tus contactos en los bajos fondos, alguien debe haber visto algo sobre el aventurero novato.
Riberia, escudriña los archivos más antiguos de la biblioteca, busca cualquier mención de armas invocadas o poderes prefalma. Mitos, leyendas, incluso herejías prohibidas. ¿Y yo?, preguntó Ice, su voz apenas un susurro. Loki la miró, y su expresión se suavizó. Tú, Ice, mantén los ojos y los oídos abiertos. Pasea por los distritos donde ocurrieron los incidentes. A veces, los monstruos no son los únicos que dejan un rastro. La gente habla, especialmente cuando ve a la princesa de la espada merodeando con calma. Finn asintió, asumiendo el plan de su diosa. Entendido. Abordaremos esto desde todos los ángulos. Pero con discreción. Si otras familias grandes como Freya o Hephaestus se enteran de la magnitud de esto, podría desatarse una caza por el arma. Oh, estoy segura de que ya están husmeando. Dijo Loki, recostándose de nuevo con una sonrisa resignada. Pero nosotros tenemos una ventaja, somos los únicos que estamos conectando estos dos puntos. Para los demás, por ahora, son solo rumores extraños. La reunión se dio por concluida. Uno a uno, los lugartenientes de Loki salieron de la sala, sus siluetas desapareciendo en los corredores ya envueltos en la penumbra azul de la noche. Finn se quedó un momento más, observando las primeras estrellas que titilaban tras los ventanales góticos. Dos casos. Un arma dorada. Un poder que ignoraba a los dioses. Cada pieza del rompecabezas era más desconcertante que la anterior. Pero en el fondo de su mente pragmática, una inquietante posibilidad comenzaba a tomar forma, y si esto no era el principio, sino el ego. El síntoma de algo que se avecinaba, algo que sacudiría los mismos cimientos de la Torre de Babel y del mundo que conocían. Mientras los miembros de la familia Loki se dispersaban para cumplir sus tareas, Hephaestus daba órdenes similares a sus seguidores. Quiero que encuentren a ese aventurero novato. Dijo a Tsubaki. Pero con discreción. No alarmemos a Loki ni a las otras familias. Si realmente tiene un arma invocable, necesito examinarla. Necesito entender cómo funciona. ¿Y si no quiere cooperar? Preguntó Tsubaki. Hephaestus miró las llamas de la forja, que reflejaban destellos dorados en su ojo bueno. Entonces tendremos que ser persuasivos. Pero espero que sea razonable. Al fin y al cabo, ¿qué herrero no querría que Hephaestus examinara su arma? Ambas familias, sin saberlo, habían iniciado una carrera silenciosa. Una búsqueda que no solo podría revelar los secretos de Telesto, sino que también podría alterar el equilibrio de poder en Horario. Porque en una ciudad donde el poder se medía en niveles y habilidades divinas, la aparición de un arma que ignoraba todas las reglas establecidas era, como había dicho Hephaestus, profundamente perturbadora. Y en algún lugar de la ciudad, un joven de 18 años con una lanza dorada que podía invocar a voluntad, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba, se preparaba para su siguiente incursión al laberinto. Sin saber que había llamado la atención de dos de las familias más poderosas de Horario. El aire en Horario siempre olía a promesa y peligro, una mezcla de humo de forja, sudor de aventurero y la electricidad estática de la magia divina. En una esquina sombría cerca de la entrada principal del laberinto, Dante Greenville ajustaba los sencillos guardas de cuero en sus antebrazos. A sus 10 años reales, ocultos bajo la apariencia física de un joven de 18, su mirada era de una calma antigua, un océano de paciencia que contrastaba con el nerviosismo palpable de sus tres compañeros. Nira, la arquera elfa, tensaba su arco sin necesidad, sus dedos largos y elegantes acariciando la cuerda. Su cabello plateado, recogido en una cola alta, brillaba tenuemente en la penumbra. Pertenecía a la familia Freya, un hecho que llevaba con una dignidad un tanto distante, pero que en los últimos 3 días se había suavizado ante la eficiencia silenciosa de Dante. ¿Seguro que no necesitas una armadura mejor, Dante?, preguntó, su voz un susurro melodioso. Esos guardas no detendrán ni el arañazo de un kobold. Tania, la felina, se estiró como un gato, haciendo que sus orejas puntiagudas se contrajeran y su cola peluda se agitara con anticipación. Sus ojos amarillos y felinos escudriñaban la multitud que entraba y salía del laberinto. Era de la familia Loki, un dato que Dante archivó mentalmente, consciente de que esa diosa era notoria por su curiosidad. «Bah, si su lanza es tan rápida como los últimos días, los bichos ni lo tocarán», ronroneó Tania, mostrando un colmillo afilado en una sonrisa. «Aún quiero saber cómo la hace aparecer. Es más rápido que desenvainar». Rolf, el humano fornido que blandía un hacha de batalla ancha, asintió con gesto grave. Su musculatura tensa bajo una cota de malla modesta delataba su origen en la familia ganesa, conocida por su enfoque en el orden y la protección.
El método es peculiar, sí. Concedió Rolf, su voz un retumbo grave. Pero los resultados son innegables. La eficiencia en la recolección de cristales ha aumentado un 40% desde que se unió. Eso es lo que importa. Dante ofreció un leve asentimiento, una sonrisa pequeña y cortés que no alcanzó sus ojos azules, profundos como lagos de montaña. Método peculiar era un eufemismo. La lanza de Telesto no se desenvainaba, nacía. Un destello de luz dorada en su palma, un peso familiar y querido que se materializaba desde el mismo núcleo de su ser, desde ese lugar en su alma donde aún resonaban los ecos de un poder colosal. De alas blancas y una carga de honor que ahora sentía tan distante como un sueño. La espada en carmine dormía allí también, un latido paciente, esperando el momento en que su esencia de primarca se restableciera más allá de este mero destello. Pero ese era un secreto sepultado bajo capas de cautela. Su propósito aquí era terrenal, inmediato, las monedas y los cristales mágicos que convertía en comida, medicinas y mantas para el orfanato de María Martel. Ese era su deber ahora, su nueva cruzada. La armadura es suficiente. Respondió finalmente Dante, su voz sorprendentemente serena para su aparente edad. La velocidad es mi defensa. Y nuestra prioridad hoy es el piso 5. Los Warshadows son más rápidos, pero su núcleo de cristal es de mayor calidad. El plan era sencillo, una rutina ya establecida, Rolf y su hacha como muro frontal, Tanya con sus garras y agilidad flanqueando, Nira cubriendo desde la retaguardia con flechas precisas, y Dante. Dante era el relámpago. El elemento decisivo que atravesaba puntos débiles con la punta dorada de Telesto con una precisión que parecía precognitiva. Mientras se adentraban en la boca oscura del laberinto, la piedra húmeda y el aire cargado de moho envolviéndolos, ninguno de ellos notó los pares de ojos que los observaban desde las sombras de la bulliciosa plaza. Ice Wallenstein, la princesa de la espada, se movía con la fluidez silenciosa de una brisa. Su túnica blanca y su cabello dorado la hacían destacar como un faro, y sin embargo, su presencia era tan etérea que muchos aventureros pasaban a su lado sin realmente verla. Había estado caminando por los distritos bajos, cerca de las tabernas baratas y las entradas secundarias al laberinto, como Loki le había sugerido. A veces, los monstruos no son los únicos que dejan un rastro. Y el rastro, en este caso, era un rumor. Un susurro repetido en la cola para registrar cristales en el gremio, en los murmullos de los bebedores de la patrona de la fertilidad, un novato, sin falna, con un arma dorada que aparecía de la nada. Algunos lo llamaban truco, otros, un skill desconocido. Pero la descripción coincidía, un joven de cabello rubio, mirada calmada, con 3 compañeros variopintos. Fue cerca de la entrada principal donde sus ojos dorados, usualmente vacíos de emoción, captaron un destello. No de metal, sino de luz áurea, pura y breve como el parpadeo de una estrella, en la mano de un joven que se reunía con una elfa, una felina y un hombre con hacha. Lo vio. La lanza no estaba, y luego, simplemente, estaba. No hubo movimiento de invocación, ni palabras mágicas, ni el brillo característico de un estoraje ítem. Fue una aparición, un hecho consumado del mundo físico. Ice se detuvo, observando cómo el grupo desaparecía en la oscuridad del laberinto. Un leve ceño frunció su frente. No sentía maldad de él, ni la ambición voraz típica de tantos aventureros. Solo una determinación fría y focalizada. Pero el arma. El arma hacía algo. Algo en el aire, en la textura misma de la realidad a su alrededor, vibraba levemente cuando la lanza se materializaba, como una cuerda de un instrumento infinitamente grande que hubiera sido pulsada. Loki tenía razón. Esto olía a algo antiguo, a algo que estaba fuera del sistema. Sin prisa, Ice giró sobre sus talones. Tenía un informe que hacer. Al mismo tiempo, en un puesto de observación en un tejado más alto, un hombre con el emblema de 2 martillos cruzados sobre un volcán bordeado en la manga. Un herrero aventurero de la familia Epaestus, bajo un pequeño catalejo de larga vista. Había seguido a Tsubaki hasta la plaza, y por órdenes de ella, había identificado al grupo. El novato sin falda era real. Y el rumor del arma invocable también. Con movimientos rápidos, el hombre sacó un trozo de pergamino y un lápiz de carbón. Garabateó una descripción rápida: joven, apariencia 18 años, cabello rubio, ojos azules. Compañeros, elfa Freya, felina Loki, humano fornido Ganesa. Arma, lanza dorada, aparición instantánea. Se dirigen al piso 5. Objetivo principal parece ser la recolección eficiente. Dobló el mensaje y silbó suavemente. Un pájaro mensajero,
pequeño y de color pardo, bajó desde una chimenea cercana. Ató el mensaje a su pata y susurró, para la diosa. Urgente. El pájaro partió volando hacia la torre principal de la familia Hephaestus, donde la diosa del fuego y la forja esperaría esta primera pieza del rompecabezas. Su instinto divino le decía que examinar esa lanza no era solo cuestión de curiosidad artesanal, era una necesidad. Si un objeto podía existir al margen del fauna, de las habilidades y los hechizos otorgados por los dioses, entonces todo su sistema, el pilar sobre el que se sostenía el poder en el mundo inferior, podía tener una grieta. Dentro del laberinto, en el cuarto piso, el grupo se encontró con su primer grupo de Warshadows. Las criaturas, masas de oscuridad con garras brillantes, se lanzaron desde las paredes con silbidos agudos. Formación. Rugió Rolf, plantando sus pies y haciendo girar su hacha para desviar el primer ataque. Tanya saltó, rebotando en la pared para caer sobre una de las sombras, sus garras destrozando su forma nebulosa. Nira disparó 2 flechas en rápida sucesión, cada una atravesando el núcleo brillante de otro monstruo, que se disolvió en polvo negro dejando un pequeño cristal violeta. Dante no corrió. Esperó. Su mente, una herramienta de guerra perfeccionada en 1000 batallas cósmicas, calculaba trayectorias, puntos de presión, el flujo del combate. Luego, su mano se extendió. No hubo un destello cegador esta vez, sino un suave resplandor dorado que fluyó desde su pecho, bajó por su brazo y coalesció en su puño. Y allí estaba Telesto, perfecta, equilibrada, una extensión de su voluntad. Con un movimiento que era pura economía, la lanzó. No fue un lanzamiento salvaje. Fue un disparo de precisión. La lanza dorada voló, silbando en el aire húmedo, y atravesó no a uno, sino a 3 Warshadows alineados, perforando cada núcleo de cristal antes de clavarse en la pared de piedra del fondo con un clang resonante. Un instante después, desapareció en un chisporroteo de luz dorada, reapareciendo al momento en la mano de Dante, que ya se movía hacia el siguiente objetivo. Nira contuvo el aliento. Tanya dejó escapar un guau sincero. Rolf asintió, impresionado una vez más. Para ellos, era un compañero increíblemente hábil, un misterio afortunado que mejoraba sus ganancias. Para Dante, era un ejercicio de control minúsculo, un débil reflejo del poder que una vez tuvo. Y para las 2 familias más poderosas que ahora ponían sus ojos en él, era la chispa que podía prender un fuego capaz de consumir los mismísimos cimientos de Horario. Mientras recogían los cristales, Dante miró hacia la oscuridad del túnel que descendía al piso 5. Una extraña sensación, un cosquilleo en los límites de su percepción atenuada, le dijo que ya no eran solo 4 aventureros en las profundidades. Eran el centro de una atención no deseada. La tormenta que Hephaestus había pronosticado comenzaba a formarse, y él, sin saberlo, estaba justo en su ojo.